Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, Aprovechamos esta oportunidad para avanzar con una unidad más de tecnología de los materiales 2024. Particularmente los saludo, soy el profesor Martín Ortega y agradecido nuevamente por la oportunidad de poder compartir algunos aportes desde esta ciencia, que es la tecnología de los materiales, en esta tecnicatura de construcción en seco. Bueno, principalmente comentarles que estamos ya llegando a lo que sería la finalización casi del curso. Nos quedaría una unidad más donde vamos a trabajar sobre las normas que tienen que ver con reglamentaciones necesarias para la utilización de algunos tipos de materiales, no solamente la conformación, la producción, sino también el uso. Queda en la plataforma material sobre, por ejemplo, maderas, y allí hay un agregado sobre normas reglamentarias argentinas, que es muy interesante que lo repasemos para la próxima clase. Sin embargo, en el día de hoy estaríamos dando el cierre también a estos tipos de materiales plásticos que se encuentran presentes en la industria. También les comento que vamos a realizar un parcial domiciliario. Es muy similar a lo que ya venimos trabajando con éxito, esta comisión con éxito en su primer examen parcial. Y el parcial estaría disponible a partir del día jueves y va a tener una cierta cantidad de tiempo como para que ustedes puedan trabajar y luego presentar. También aprovecho para agradecer a Upateco la realización y los permisos que realizó para que nosotros pudiéramos visitar Cerámica Salteña. Para quienes no pudieron visitar Cerámica Salteña, vamos a volver a gestionar para que puedan visitar y, bueno, vivir esa experiencia en parte laboral y en parte productiva. Bueno, nosotros hoy avanzamos con eh, tecnología de los materiales, y en este caso los plásticos. Pero antes de definir qué es un plástico, deberíamos recordar en las primeras clases sobre las moléculas y las macromoléculas, cómo generan estos elementos que son esenciales y en el trabajo de la tecnología de los materiales, que se llaman polímeros. Un polímero es una gran macromolécula que lo que hace es agruparse en varias moléculas sencillas, se agrupan y logran realizar una estructura, le vamos a llamar macromolécula, y de esta forma, al repetir este patrón, van a conformar lo que se llama un polímero. Como ejemplos de polímero está el conocido polietileno, un material plástico utilizado en bolsas y demás, digamos, productos de ese tipo, y que está conformado por moléculas de etileno. Ahí en la gráfica podemos ver cómo una macromolécula de etileno se encuentra sola, pero al agruparse eh,
formará esa gran macromolécula que es denominada polietileno. Es un polímero. ¿Bien? En definitiva, los plásticos serían materiales orgánicos formados por polímeros constituidos por largas cadenas de átomos que fundamentalmente contienen carbono. Hay que recordar de que la mayoría de los compuestos plásticos provienen, ¿sí?, de un origen artificial, es trabajado en laboratorio y como subproductos, por ejemplo, de hidrocarburos, pero también existen algunos ejemplos presentes en la naturaleza, eso lo veremos más adelante. Los elementos que también puede contener los plásticos pueden ser el oxígeno, el nitrógeno, hidrógeno y azufre. Esto es a colación de qué? De que al comienzo de nuestra materia decíamos que los elementos no se encuentran aislados, siempre están en conjunto. Entonces, siempre vamos a encontrar un material que no es al 100% puro, siempre va a tener presencia de algún otro elemento químico. En el caso de estos polímeros, los plásticos, va a contener no solamente oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, sino también partes de este azufre. Entonces definamos el plástico como sustancia formada por macromoléculas y cuyas propiedades se asemejan a las resinas naturales. Sin embargo, los plásticos son preparados por síntesis mediante reacciones químicas de polimerización y condensación. eh, es lo que decimos, lo trabajamos en laboratorio y a partir de allí se consigue este producto que tiene algunas propiedades. Allí vemos en un depósito algunos ejemplos de tipos de material plástico. Bien, ahora bien, la procedencia del plástico eh, puede ser de tipo natural. Allí, por ejemplo, entran a jugar los vegetales, materias primas vegetales, o por ejemplo la celulosa. La celulosa presente, por ejemplo, en la caña de azúcar y posteriormente trabajada no solamente para conseguir azúcares, sino también para trabajar el papel. Bueno, también se puede encontrar el celofán como ejemplo, que se obtiene disolviendo las fibras de madera, algodón, cáñamo o látex, y se obtiene de jugos naturales. Por ejemplo, el látex existe eh, en árboles, ¿sí? Vamos a buscar un video sobre eso, y allí se consigue esta materia prima. ¿Qué es lo interesante de los plásticos naturales? Es que posibilitan los nuevos plásticos biodegradables. Las bolsitas que al partir del tercer día ya comienzan una descomposición, ¿sí?, de su estructura. Es como que se rompen esas macromoléculas porque, bueno, tienen larga vida. Intervienen allí factores de no solamente químicos, sino también de presión, temperatura y tiempo, ¿sí? Allí vemos en la imagen dos ejemplos de, por ejemplo, papel celofán y las bolsitas biodegradables. Ahora, lo que hablábamos al comienzo, que la mayoría de los plásticos se consiguen en laboratorio, los vamos a denominar sintéticos o artificiales. Estos se elaboran a partir de compuestos exclusivamente derivados del petróleo, el gas también o del carbón. En la actualidad, la mayoría de los plásticos que se comercializan, digamos, en la industria, provienen de la destilación del petróleo. Allí vemos un esquema donde vemos eh, cómo el petróleo provee, por ejemplo, en porcentajes, materias primas para la producción de aceites, diésel, calefacción, el uso que se le da gasolina, por ejemplo, un 20%, y otros que son utilizados por la industria, un 10%. Del subproducto de las gasolinas, de lo que se trabaja, digamos, cuando se sintetiza, ¿sí?, combustibles,
vamos a tener residuos, carburantes y productos químicos básicos. De esos productos químicos básicos vamos a utilizar eso como materia prima para trabajar el plástico, ¿sí? Y el plástico en sí lo conocemos como polietileno, con las siglas PE, polietileno, o policloruro de vinilo, que son la mayoría de los tubos PVC, muy utilizados en la construcción. El polipropileno, sigla PP, que es lo que tuvimos oportunidad de ver en Cerámica Salteña, el trabajo de poliestirenos, por ejemplo, y polipropileno, que bueno, están, eh, digamos, en planificación, ¿sí? Trabajar. Espumas de poliuretano, lo vimos como un material aislante en la anterior clase, y algunas poliamidas y poliésteres que son utilizados a veces en la industria electrónica, el poliéster, por ejemplo. Mayormente vemos allí una imagen de la materia prima, ¿sí? Que es denominada perlita, ¿sí? Esta materia prima perlita eh, permite un posterior trabajo en laboratorio y bueno, y eso pasa directamente a, a los procesos de fabricación o conformación de algún producto tecnológico. Por lo general, los materiales plásticos son transparentes, son incoloros, son realmente frágiles, pero tienen la ventaja de que no se oxidan y son bastante livianos. Por eso allí ponemos que son de peso ligero. Lo que sí se les puede incluso añadir son algunas sustancias que van a cambiar sus propiedades estructurales y pueden adoptar algún tipo de color o actuar como algún tipo de aislante. Algún químico aditivo podría cambiar también su propiedad, no solamente química. ¿Ah? Ahora, eh, podemos hacer una clasificación de qué tipo de plásticos, por lo menos tres, se encuentran presentes en la industria y podríamos indicar que son los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Eh, Elastómeros como que ya viene un poquito la palabra elástico, ¿no? Y me suena mucho a lo que es el caucho, pero bueno, lo vamos viendo más adelante. Allí está. Los termoplásticos, vemos una imagen de cómo sería teóricamente la estructura. Estas macromoléculas eh, están así libres, sin entrelazarse, ¿sí? Como si fueran hilos. Y gracias a esa disposición estructural, apenas le incorporo calor, puede adquirir una forma deseada, es moldeable. Y una vez que se enfría, que adopta esa forma, ¿no? Por eso termoplástico, en función de la temperatura, va a adoptar una forma y un enfriamiento posterior hará que quede con una forma definitiva. Eh, por ejemplo, distintos tipos de objetos. Doy, por ejemplo, desde gabinetes de plásticos de PC hasta eh, algún tipo de paragolpes, por ejemplo, de auto, ¿sí? Con un poco de calor, eh, se puede incluso deformar, ¿sí? Algunas técnicas incluso que se utilizan para tratar de arreglar algún bollo que recibe el auto, aplican un poco de calor y luego tratan de volverlo a su lugar. Bueno, eh, en cuanto a los plásticos termoestables, estas macromoléculas, a diferencia de los termoplásticos, se entrecruzan como una especie de malla cerrada. Y esta disposición hace de que no se puedan mover libremente. Entonces, a pesar de que yo le transfiera calor, no van a cambiar esa forma. Se pueden deformar solo
una vez nada más, pero es para dar, para conseguir el producto tecnológico. Por ejemplo, los caños por ejemplo, de PVC para agua caliente, bueno, evidentemente tienen que tener esta característica porque si no se deformarían. No solamente eh, todo tipo de accesorios, sino también, por ejemplo, alguna cupla, alguna curva, eh, tiene que tener una cierta resistencia a cierto tipo de calor. También existen estos márgenes de calor. No es que resiste cualquier calor, pero por lo menos para los fines útiles, por ejemplo, utilizar agua caliente es suficiente. Y después están los elastómeros, que son macromoléculas, eh, que también se ordenan, ¿sí? Están ordenados en malla, pero tienen muy pocos enlaces, ¿sí? Entre sí. Entonces, esto permite obtener plásticos de gran elasticidad que recuperan su forma y dimensión cuando deja de actuar, por ejemplo, una fuerza, ¿sí? Sobre ellos. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Vamos con los primeros, los termoplásticos. Los termoplásticos, ya decíamos que con un poco de calor van a comenzar a reblandecerse, ¿sí? Empiezan a hacerse un poco más débiles en estructura y este proceso de calentamiento y enfriamiento me permite a mí hacer algún tipo de técnica como para lograr una forma, ¿sí? Utilizando el, el- esta este producto, ¿no? El plástico en sí, las perlitas. Como ejemplo, los tubos de PVC, muy usado en lo que es la, la construcción, tuberías, eh, algún tipo de guantes, los trajes impermeables, el poliestireno, llegamos a ver nosotros en cerámica salteña, como el tergopol para embalajes y aislamiento, y metacrilato, que, por ejemplo, decíamos, se utiliza el- es- el- este producto en algunos faros de coches, ventanas, algunas mesas, ¿sí? Allí tenemos, por ejemplo, eso que dijimos recién. ¿Bien? Algunos envases, vemos de poliestireno, ¿sí? Metacrilato, por ejemplo, para algún tipo de, no solamente óptica de automóviles, sino tiene varios tipos de uso. Ahí vemos una T de caño PVC, ¿sí? Y una acople. Los termoestables son plásticos que al calentarse se vuelven rígidos, por lo que solo pueden calentarse una sola vez para darle forma, ¿sí? Por ejemplo, poliuretano, la espuma de los colchones, ¿sí? Para los asientos, un casco de moto, ¿sí? Algún tipo de barniz, etcétera. Las melaminas, muy usada en carpintería hoy en día, para realizar incluso muebles de cocina, ¿sí? Ahí vemos una placa de poliuretano. Eh, es muy parecido el- el proceso de producción del poliuretano que el del poliestireno. En cuanto a la técnica, acá lo que hacen es un líquido que es vaciado en una especie de contenedor para darnos una idea, y eso comienza a adquirir temperatura, comienza como a adquirir volumen rápido, empieza a reaccionar y eso se lo sella. Luego se consigue una placa gigante con la que, bueno, después con máquinas voy a cortar lo, digamos, aquellas piezas que necesite. Y la melamina, ¿sí? Es el revestimiento que va sobre la conocida madera fibrofácil, por ejemplo, y es un recubrimiento duro, ¿sí? Y es termostable. La melamina generalmente, si vieron los pizarrones, normalmente los pizarrones blancos que son para fibrón, tienen una base, ¿sí? de melamina. Melamina, pero de la lisa, ¿no? Porque también viene con textura, y esa, bueno, no es muy usada. En cuanto a elastómeros, bueno, ahí vemos
en la imagen algunos burletes, ¿sí? De este caucho natural, goma. Son plásticos de gran elasticidad que recuperan su forma y dimensión cuando deja de actuar una fuerza sobre ello. Por ejemplo, allí tenemos los burletes de autos de ventanas, por ejemplo. Eh, el proceso inventado por Goodyear, ya hace mucho, es el proceso de vulcanización, que es mezclar azufre y caucho y le vamos a inyectar calor, 160 grados, y se consigue este producto. Algunos ejemplos elastómeros, los neumáticos de auto, mangueras, algunas gomas elásticas. En cuanto al neopreno, el caucho sintético es muy usado, bueno, para los que hacen buzo. Eso es un ejemplo un poco más, más extraño, ¿eh? Ahora, bueno, yo ya tengo el plástico y decíamos de que la industria provee a la fábrica de algún tipo de materia prima. En este caso, como grano o pellet, ¿sí? Perlitas, resinas o polvo de plástico. Cualquiera de estos tres. Ahora, lo que necesito es utilizar algún tipo de técnica. ¿Para qué? Para generar una forma. Por ejemplo, quiero hacer un vaso descartable. Bueno, tendré que utilizar un termoplástico y tener en cuenta qué maquinaria tengo y qué proceso voy a utilizar. Ahora vamos a hablar sobre eso, sobre las técnicas de conformación de estos plásticos. Es decir, seguramente le vamos a dar a la materia prima calor, y este calor va a permitir de que se modifique la estructura del plástico, pueda yo moldearlo y luego enfriarlo y quedarme con la forma deseada. Vamos a ver. Una de las formas, ¿sí? de, de dar forma este, a, a- a un molde, ¿sí? eh, es el proceso de extrusión. Generalmente se utiliza para el proceso de termoplástico. Lo que, por ejemplo, pediría que veamos en la imagen es que tenemos un pequeño motor, este, y allí se hace girar un tornillo. Hay una tolva, ¿sí? Donde va el plástico granulado, y eso ingresa y comienza su avance hacia un sistema de calentadores, ¿sí? Pueden ser de resistencia eléctrica o bien a gas. Y eso, bueno, genera, ¿sí? Un proceso físico-químico. El plástico comienza a modificar su estructura, y eso, ese tornillo que va a generar algún tipo de presión para que salga por una boquilla, ¿sí? Por una boquilla. Y entonces, a través de un proceso de enfriamiento, a veces con agua, se puede conseguir algún tipo de forma. Generalmente esto está hecho para realizar los tubos de PVC. Van saliendo los tubos y se van enfriando en la última etapa. El, el otro proceso para trabajar un termoplástico puede ser el laminado, o algunas digamos, biografías hablan sobre el calandrado. Y lo que se hace es, veamos la imagen, es una extrusora, ¿sí? El material sale, va a través de unos rodillos y pasa por entre medio de varios, digamos, rodillos, y va adquiriendo una forma, ¿sí? Aplanada, y cada vez va perdiendo mayor espesor. Bueno, a medida que yo vaya regulando ese tipo de espacio, es que, bueno, conseguiré algún tipo de lámina deseada de ese material, ¿no? Plástico laminado.
Hay otro interesante que es el proceso de conformado al vacío, que lo que se hace es, eh, por ejemplo, utilizamos como material nuevamente un termoplástico y lo que hacemos es, a partir de una lámina termoplástica delgada, eso lo ingresamos a un molde y luego volvemos a calentar el material y se va a extraer, se va a cerrar el molde, se extrae el calor, se extrae el aire, el material, el molde va, digamos, va a servir como una especie de, eh, como como una protección, una coraza de ese material. El material va, evidentemente, lo único que le queda es adoptar la forma y bueno, se espera un enfriamiento para luego sacar ese molde. ¿Sí? Eh, Ahí se ven como una especie de cubetera. ¿Sí? Otro es el proceso de moldeo por soplado. Generalmente esto está hecho para hacer bidones o, por ejemplo, las botellas PET para gaseosas también se realizan, ¿sí? De este tipo. Eh, Existe la extrusora, el material plástico y un ingreso de aire hacia un molde, y allí se ve en la segunda imagen cómo el aire ingresa, genera presión, y bueno, el material es como si fuese un globo. No queda otra que adoptar la forma de ese molde y vamos a darle un proceso de enfriamiento y bueno, vamos a tener un objeto ya moldeado, ¿sí? Puede ser desde un tinaco hasta, pues sí, puede ser desde un simple botella de gaseosa, ¿sí? Y después, en vez de utilizar el aire, ¿sí? Como si fuese un globo el material, voy a utilizar la fuerza de la extrusora como para que ingrese a un molde. Muy parecido cuando vimos fundición, que a veces, hablando, ¿no? Saliendo un poco del tema, eh, cuando eh, a través de moldes de arena realizamos algún tipo de proceso metalúrgico y logramos un objeto, una campana, por ejemplo. Bueno, acá lo que se utiliza es eso. Ingresa en la primera imagen, tenemos en azul, está el material, hay un tornillo, se lo ve que está en color gris, eso genera con su movimiento sin fin, genera fuerza, presión, y bueno, eso se inyecta a lo que es el molde. Y luego un proceso de enfriamiento para conseguir esa pieza. Bien, bien, bien. Bien. Otro moldeo por compresión es eh, tener la materia prima termoplástica en un molde y lo caliento y un contramolde, ¿sí? Que tiene la forma opuesta y eso se le aporta calor y va a tener el mismo efecto. ¿Sí? Se utiliza mucho también en juguetería, por ejemplo. Ahora, decíamos que los termoestables, ya no los termoplásticos, sino los termoestables, tienen esa propiedad de endurecerse a medida que aumenta el calor y la presión. Pero yo, ¿cómo hago para moldearlo? Bueno, existen herramientas especiales que le dan digamos, esa propiedad para que luego, ante la presencia de estas variables, ¿no? Presión, calor, no se deformen. Eh, Perdón, allí vemos de que son tipo brida, ¿sí? Un molde y que es donde se utiliza una compresión especial para este tipo de materiales. Bueno, es muy interesante tener en cuenta también que el plástico algunos tienen la posibilidad de el reciclaje. ¿Sí?
Allí tenemos algunos tipos, desde el polietileno de alta densidad, el cloruro de vinilo, por ejemplo, el polietileno de baja densidad, el polipropileno y el poliestireno, ¿sí? Entre algunos. Eh, lo interesante es que, bueno, la industria utiliza digamos, ah, algunos productos que han sido desechados para reciclarlos. Y en este esquema podemos llegar a comprenderlos. Eh, si hacemos un pequeño recorrido, eh, por ejemplo, una botella de plástico, antes de ser sometida a su destrucción, se la lava, se la comprime justamente para el transporte, y luego pasa ya a un proceso de molienda, donde se la chipea, como dice, se le hacen pequeños gránulos, y esos van a ingresar a digamos, a un medio, ¿sí? A un proceso en donde voy a lograr conseguir la recuperación del mismo material a través de procesos químicos y también físicos, ¿no? Dándole calor y presión. Y luego, una vez que logro estas separaciones, voy a poder utilizar nuevamente un extrusor para la conformación del nuevo objeto. Generalmente la misma botella. Ahí vemos algunas materias primas, algunos chips de polietileno. Vamos dando algunos ejemplos gráficos. Bueno, decíamos que es muy utilizado en las tuberías de saneamiento, muy utilizado. Allí se ve un caño corrugado, por ejemplo, también de plástico, para utilizar también transporte de gas. Existe un material especial, el polibutil, ¿no? Para estas cañerías de gas. Hoy en día, estas cañerías también domiciliarias han reemplazado al tradicional acero, caño de acero. Bueno, ahí vemos algunos elementos utilizados. eh, También tienen esa propiedad de soportar también calor, ¿sí? Y también el tema de la presión. Bueno, en cuanto al poliestireno expandido, también decíamos que es recuperable. Se puede realizar la placa de poliestireno, pero siempre queda algo de residuo que se lo puede volver a utilizar. Veíamos nosotros en materiales aislantes de que son como pequeñas perlitas que se le inyecta aire y comienzan a aumentar su volumen. Es decir, que al tener mayor cantidad de volumen, van a lograr conformar una pieza única. Tenemos un video justamente de un extracto de la visita donde se ve ese proceso. Veamos si podemos reproducirlo.
Bueno, allí lo que veíamos eran, bueno, nuestros compañeros, Rodrigo y Carla, que nos acompañaron en esta visita. eh, y veíamos también cómo el poliestireno expandido eh, nos permitía esto del el reciclado, ¿sí? El reciclado de materiales. Acá lo vemos en construcción, ¿sí? Para losas, ¿sí? El PVC va a estar presente en construcción en seco seguro porque vamos a pedir ventanas. Estas ventanas eh, tienen, digamos, estructura plástica. Puede ser una ventana deslizante, puede ser para cocina, una ventana rebatible, puede ser para baño, para algún espacio, ¿bien? O bien el PVC es utilizado en los falsos techos, ¿sí? Eh, Tiene una propiedad también térmica y tiene también otra propiedad, digamos, de lo que es el tema del impacto visual, ¿no? Lo decorativo. Eh, Como se ve, también tiene aislación térmica, porque en el último dibujo se puede ver cómo tienen unos alvéolos, esta estructura, y eso permite también que se utilice el aire como un aislante, ¿sí? También para revestimientos PVC, no solo de techo, sino también de lo que es las paredes, muy parecido al estilo de construcción canadiense. Y los policarbonatos, que son muy utilizados para suplir en cierta forma al vidrio, en esos sectores donde hay a veces riesgo de roturas y lo que representa, ¿no? Un vidrio roto, bueno, en ventanas supuestamente, bueno, muy utilizado, por ejemplo, el policarbonato alveolar en algunos invernaderos, pero eso sí, es muy costoso, es caro, o en algunos complejos también utilizado como, como si fuese una lámina translúcida, ¿sí? Para algún tipo de ambiente de trabajo. O, bueno, las clásicas claraboya, que es para aquellos espacios en donde los edificios, bueno, no tienen posibilidad de, de ofrecer luz. Bueno, ahí está. Productos también plásticos, como los poliésteres, son de este tipo, que tienen la capacidad de soportar altas presiones y también calor. Son, bueno, ahí lo vemos en la imagen, ¿sí? Algunos pueden servir como biodigestores, ¿sí? Para contener ciertas presiones de gas, ¿no? O bien en los edificios se utiliza también el plástico como un material eh, de tipo aislante y también estético porque como que renueva la cara de una, de alguna vivienda. Bueno, ahí estamos llegando con la parte cortita que nos quedaba sobre eh, los materiales plásticos. ¿Está bien? Eh, bueno, nuevamente voy a dejar más videos. eh, Vamos a encontrarnos el próximo jueves, como es acostumbrado, a partir de las 18. Y bueno, reiterar nuevamente que vamos a dejar algunas eh, consignas, sobre todo eh, para que iniciemos este último parcial domiciliario, ya casi en el cierre de lo que es tecnología de los materiales. En el día de hoy, bueno, le doy gracias al coordinador que me permitió utilizar la plataforma, porque quería dejarle un material extra para que lo tengamos y bueno, puede ser útil también para realizar este último trabajo, esta última presentación. Nuevamente, a todos muchas gracias. Nos vamos a estar encontrando el día jueves. Estamos toda la semana para cualquier consulta. Repito, mi número de teléfono es 3874-079-748. 3874-079-748 para cualquier consulta. Mi mail
es ortegaclaudiomartin@gmail.com, ortegaclaudiomartin@gmail.com. Y para cualquier consulta, por supuesto, los coordinadores de carrera, la plataforma Pateco, todo tipo de medios. Bueno, nuevamente reiteramos, si algún compañero que conocen no se ha conectado todavía, tiene la posibilidad de por lo menos quedar como para certificar esta cursada. Los que están asiduamente y siempre están participando, estamos ya en condiciones de promocionar a partir de la entrega de este último trabajo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches, un buen descanso y nos estamos encontrando por la plataforma.